El Café Científico es una reunión informal organizada por la Unidad de Extensión Científico-Académica de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, donde los asistentes pueden escuchar, consultar y discutir ideas de ciencia y tecnología en un ambiente grato, relajado y respetuoso. Así se crea un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y amigable. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequency. Profesor Núñez, solamente, para ser breve, Pepe, ¿ya? En primer lugar, es un placer y un real honor que me hayan invitado a presentar en Café Científico como parte de las tareas de la Universidad Austral de Chile, que tiene que ver con vinculación con el medio y su relación con la comunidad. La presentación que le voy a hacer hoy día tiene varios matices. Hablar algunos aspectos sobre el origen de las ranas, de los anfibios, algunos aspectos que tienen que ver con las características de las ranas del sur de Chile, su importancia a varios niveles, cultural, histórico, biológico, ambiental. Y por último, esa mirada que tenemos que hacer nosotros mismos respecto a cuál es nuestra relación con la naturaleza y cuál es la posición que tenemos nosotros como humanos y la responsabilidad frente al medio ambiente. Bien, vamos a empezar con el origen de las ranas. No, si esto se mueve. Ahí. Si alguien quiere tener la presentación con su celular y el lector de QR, puede hacer ahí, se queda con la presentación, así que no hay problema. La historia de las ranas, sin duda, es uno de los ejemplos más extraordinarios de metamorfosis de la vida sobre la Tierra. El origen de las ranas se remonta al periodo devónico tardío, más o menos 370 millones de años atrás, ¿ya? No sabemos si en la mañana o en la tarde, pero más o menos en esa fecha. El aspecto del planeta era más o menos así. Esto es, lo que se ha modelado con el gran continente Gondwana, o lo que iba a ser Gondwana, posteriormente el gran mar de Tetis. Nada relacionado con lo que conocemos hoy día del planeta, ¿cierto? Los continentes. Esto posteriormente, por deriva continental, da origen a lo que conocemos hoy día como los continentes. Para ubicarnos más o menos en el Devónico, 370 millones de años atrás, está este esquema para tener una idea. Por ejemplo, el origen de la Tierra o del planeta, 4,6 millones de años, billones de años atrás, o sea, 4.600 millones de años. La vida sobre el planeta aparece más o menos a los 2,5 billones. En el Cámbrico es una época muy importante porque se reconoce la mayor cantidad de organismos sobre el planeta, mucho más de los que hay hoy en día. El Ordovícico es importante porque ahí, aún habiendo tierra descubierta, no había sido colonizada todavía por las plantas. En el Ordovícico empiezan las plantas a colonizar la Tierra. Luego en el Devónico, ahí, entre los 420 y los 360 millones de años atrás, es donde a un grupo de animales, de peces, se les, comillas, ocurre esto de explorar el ambiente terrestre que ya habían explorado las plantas y que más o menos 100 millones de años antes habían explorado los insectos, o los artrópodos por lo menos. Entonces, el Devónico se conoce como la era de los peces, así como el Jurásico se conoce como la era de los reptiles y principalmente los dinosaurios. Muchos millones de años antes atrás, en el Devónico se conoce como la era de los peces. Desde un grupo de peces se presume que se originaron los
vertebrados terrestres. Probablemente el aspecto de los bosques eran de esa manera, con plantas como colas de caballo, licófitas y helechos que crecían enormemente y formaban los primeros bosques sobre la Tierra. Estos ambientes condicionaron la exploración de estos animales del ambiente marino hacia el ambiente terrestre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dejar un ambiente tan estable como el ambiente acuático, donde había mucho espacio para la alimentación, para la reproducción, etcétera, colonizaron? Las hipótesis científicas acerca de esto indican que probablemente el ambiente marino no era tan amigable y por lo tanto había alta competencia por el alimento, por la alimentación, y algunos grupos fueron desplazándose paulatinamente hacia el ambiente terrestre, más o menos reflejado en esa imagen, ¿ya? Tanto que a finales del Devónico, 360, 365 millones de años atrás, se reconoce el primer animal vertebrado que coloniza la Tierra, ¿ya? Los insectos, como había dicho, habían colonizado mucho antes, pero vertebrados, a partir de los cuales muchos millones de años después surgimos nosotros, aparecen en forma de este animal que se llama Ictiostega, que ya obviamente está extinto. Medía más o menos 1,5 metros, es decir, esto representa la primera rana que aparece en el planeta. Sin duda que aquí empieza un largo y tortuoso viaje, pero no fueron solamente los Ictiostega, sino también otros ejemplares como Diplocaulus, que se reconoce con esta rara estructura en la cabeza en forma de un boomerang, o Acantostega, que era como una quimera entre un animal tetrápodo, es decir, con patas, fíjense que tiene más de 5 dedos, la condición primitiva era muchos dedos, porque se supone que las extremidades en los tetrápodos provienen de las aletas de los peces, y una mezcla de cola de pez en la parte posterior del animal. Este obviamente era un anfibio reconocido, tetrápodo, pero con morfología de pez también. Estos animales que se originaron en el Devónico penetran luego al Jurásico, pasan todos los reptiles por sobre ellos, sobreviven en los ambientes acuáticos. Después viene el Terciario, llegan el grupo de las aves, el origen de los mamíferos. Los anfibios siguen relegados y soportando la debacle sobre ellos. Ocurre algo bastante importante. En la historia de la Tierra han habido muchas extinciones masivas, ¿ya? La última que tenemos es donde se supone que cayó un meteorito sobre lo que se reconoce actualmente como Centroamérica y que dio cuenta de la mayoría de los reptiles. Desde ahí se origina o se da origen a los grupos de anfibios que actualmente reconocemos. Anfibios es un grupo donde podemos reconocer las ranas, que para nosotros son fácilmente asimilables como animales, las salamandras, para nosotros más desconocidas, y yo creo que absolutamente desconocida para la mayoría de nosotros, las cecilias. Cecilia es como el nombre de mujer, Cecilia. ¿Por qué? Porque en Chile solamente tenemos ranas y sapos. No tenemos salamandras, tampoco cecilias. Si alguien ve una cecilia en alguna parte, seguramente es una mascota o un animal introducido. Y salamandra también, y cecilia, por supuesto. La Patagonia de Sudamérica es bastante reconocida por su riqueza de fósiles de anfibios, particularmente la parte argentina, porque tiene una historia bastante particular. Bien, eso es un poco el origen de las ranas y de los anfibios en general. Vamos a ver ahora qué pasa con Chile. Chile es reconocido a nivel mundial como una isla biogeográfica. ¿Quiere decir esto?
el aislamiento provocado por el norte, por el desierto, la cordillera de los Andes, el Pacífico y el mar Antártico, la condicionan a una fauna bastante pobre en diversidad, pero con una gran importancia ecosistémica. ¿Por qué? Porque esa fauna, o por lo menos la diversidad fauna-flora, representa un legado histórico muy profundo. Es decir, por ejemplo, algunos anfibios, entre los cuales está la rana que provocó en el mes de marzo un revuelo ambiental aquí en Puerto Montt, que es la Calyptocephalera galli. El origen de esta rana es más o menos 40 millones de años atrás, es decir, cuando apenas se estaba levantando la cordillera de los Andes, estaba ya acá. No sé si se logra ver esto, pero... Por ejemplo, esta tabla indica los países y la cantidad de ranas que ellos tienen. Chile no aparece. Chile tiene más o menos 60, 62 especies de ranas. En este listado no aparece. Pero, en cuanto a particularidad y a endemismo, que significa que las ranas que están acá solamente están acá y en ninguna parte del planeta, estamos en el lugar 14. Eso sí es importante, pero además, si vemos los países en los cuales nos superan en cuanto a endemismo, ¿qué características tienen? A ver. Jamaica, Seychelles, Nueva Zelanda, Fiji, Palau, Madagascar, Cuba, Australia. La mayoría son islas, ¿cierto? Bueno, Australia, sí, ¿ya? Pero Chile justamente es el primer lugar representando un continente macro que contiene tanta singularidad de especies de anfibios. Son antiguos, que ya, como ya decíamos, vamos a ver algunos ejemplares de ellos. Tenemos 62, las vamos a pasar rápidamente. La rana rosácea de hojarasca, la rana grande de hojarasca, la rana jaspeada, una rana muy hermosa, la rana moteada, pariente de la rana jaspeada, la rana de antifaz, probablemente la más reconocida por nosotros, ¿sí? El sapito de 4 ojos, bastante amigo de lo urbano. El icónico Rhinoderma darwini o ranita Darwin. Un renacuajo, que tiene la particularidad de que tiene una ventosa en la boca y esto habita en los ríos de montaña, también típicos de nuestro país. Una de las ranas más grandes del planeta, la rana grande chilena, la que ha provocado bastantes polémicas, de eso vamos a hablar un poco más adelante también. Bien, pero ¿por qué hablar de ranas? ¿Cuál es la importancia de estas? Las ranas pueden ser o son consideradas importantes en varios aspectos dentro de la historia del humano. Por ejemplo, son un reservorio importante de la historia cultural de nuestra tierra. Estas figuras representan figuras de comunidades ancestrales de la cordillera de la costa de Valdivia. Se puede ver claramente que esto probablemente representa una rana grande chilena. Aquí se ve una rana con los huevos y otra rana abajo, probablemente representando un cortejo de una de las ranas. Indicadores ambientales, sin duda las ranas son reconocidamente a nivel mundial como indicadores ambientales en el sentido de, frente a cualquier cambio del ambiente con respecto a tóxicos, químicos o biológicos, las ranas son las primeras en mostrar el resentimiento contra esto. La pérdida de hábitat y el aumento de temperatura en sus hábitats también condicionan a que las ranas adquieran algunas enfermedades que provienen o son fomentados por la ganadería, como la presencia de algunos ácaros, por ejemplo.
Y obviamente siempre las ranas son el deleite de los más chicos. Yo en particular, por ejemplo, me considero una de las personas más afortunadas a nivel profesional, porque aquello por lo cual mi mamá me castigaba cuando era chico, de llenar la tina con champas de pasto y ranas, ahora mi querida Universidad Austral me paga, ¿ya? Un aspecto importante es sí, la valoración de los chicos con respecto a estos animales. Aquí empieza lo complicado. El desafío que se presenta para uno como investigador, como científico, que quiere estudiar o acercarse a estos aspectos de la naturaleza, muchas veces desconocidos y otras veces mal entendidos, es de una complejidad que puede provenir de distintos niveles. Yo lo represento aquí metafóricamente como una cajita donde yo he querido guardar algunos elementos como las ranas, la ciencia a la que me dedico y a la educación con la que me hago responsable, pero además de esto no es un elemento aislado del resto de la comunidad o del país donde vivimos, sino que es necesario para mí establecer algunas alianzas estratégicas. ¿Tendientes a qué? Obviamente a generar políticas de conservación hacia estos animales, dadas los eventos que hemos mencionado anteriormente, como pérdida de hábitat, la aparición de enfermedades, etcétera, pero que además esto no implique un desmedro del desarrollo social y económico de las personas, ¿cierto? Entonces, realmente representa un desafío y aquí es donde entra un poco el problema. Esto es una pequeña parte, debe ser una pequeña parte de una de las neuronas de mi cabeza. Imagínense cómo está mi cabeza completa, ¿ya? Lo único que tengo claro es que a mí me gustan las ranas. Y que de alguna manera tengo que hacer ciencia con ellas. Pero nuevamente no puedo hacer ciencia con ranas en un ambiente aislado. Tengo que, por ejemplo, asistir a este tipo de eventos y decir qué relación yo puedo establecer con las ranas, yo y la comunidad. Con respecto a la educación, ¿cómo llego a establecer un ámbito en el cual haga un cambio efectivo con respecto a la educación? Para generar conocimiento, por ejemplo. Para generar cultura. Yo siempre hago un ejercicio con mis estudiantes, por primera vez cuando les digo, ¿sabe qué? Hoy día a la tarde te voy a invitar a un evento cultural. ¿Qué es lo primero que uno se imagina? Un concierto, teatro, danza, música en general. Nadie se imagina una charla científica, o muy pocos. Justamente esto que se hace en esta instancia es aquella ruptura de paradigma. El paradigma es lo que uno siempre tiene como fijo, como idea, de que eso es así. El paradigma con la ciencia en nosotros generalmente es que la ciencia es una cosa elitista que hacen los científicos en un ambiente especializado, en un centro de investigación, universidad, y que poco y nada tiene que ver uno como ciudadano con la ciencia. Ahí hay un punto a romper como paradigma. En lo personal, bastante preocupado de cómo llevar estas ranas a la cultura, en el sentido de volver a aquello del cuidado del ambiente, pero no en el sentido de aquello superficial, de mostrar intenciones, sino más bien acciones. Un poco de mi historia científica. Hay un grupo de ranas, los animales se agrupan en familias, las familias en géneros, y dentro de los géneros hay especies. A mí me ha gustado siempre, desde que conocí a mi profesor formador en ciencia, las ranas del género Eusopus, que son como 10, aquí hay algunas de ellas. ¿Y por qué señalo esto? Por lo siguiente, aquí por ejemplo está ubicada la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, geográficamente. ¿Y por qué aquello? Yo cuando empecé a estudiar ranas en mi doctorado hice este ejercicio.
el doctor Juan Carlos Ortiz de la Universidad de Concepción, un reconocido herpetólogo, dentro de 200 kilómetros alrededor de la Universidad de Concepción, había descubierto 3 especies de ranas. El profesor Ramón Formas, de la Universidad Austral, mi formador, dentro de un rango de menor a 200 kilómetros, había descubierto 4 especies de ranas. Yo me pegué un viaje desde Valdivia hasta Villa O'Higgins, un poco más al sur, hasta el final de la carretera austral, y no encontré ninguna especie nueva. Y decía, qué raro que si mis profesores me están enseñando que cuando hay fragmentación, cuando hay aislamiento, eso tiende a formar nuevas especies. Y yo miraba el mapa y estaba lleno de islas, y decía, debe estar lleno de especies nuevas de animales. ¿Ya? Entonces, de manera burlesca, pero con respeto, me planteé esa hipótesis, como científico, de que las universidades promueven la especiación, es decir, donde se coloca una universidad, las ranas tienden a diferenciarse. ¿Ya? De manera sarcástica, mirando un poco las canas de mis profesores, diciendo ya, porque va al jardín y descubre una especie nueva, y yo quería descubrir muchas especies nuevas en estas islas. Con mi formación de bioquímico me dispuse a descubrir esas nuevas especies. Hice un gran esfuerzo por recorrer todo el sur de Chile. Muestré ranas en todos esos lugares y me di cuenta que todas las ranas que había colectado o que había analizado y había tomado muestras eran la misma cosa. Entonces, yo me equivoqué nuevamente y me preguntaba, ¿y por qué habiendo tantas islas, entonces son todas las mismas ranas? Y ahí donde viene ese cambio también de paradigma que uno muchas veces ve, cuando ve un mapa, dice esto siempre fue así. El sur de Sudamérica no siempre fue así. Está superpuesto aquí en anaranjado cómo se veía el extremo sur de Sudamérica hace 12.000, 10.000 años atrás. Esto era todo una gran masa de hielo. Entonces, luego con el retroceso de los hielos, las ranas que estaban aquí arriba se movieron hacia abajo. Entonces, cuando estamos hablando de que la diferenciación de las ranas para dar nuevas especies ocurre en millones de años, yo tenía aquí apenas 10.000 años. Geológicamente, obviamente, 10.000 años es nada. 10.000 años en la historia del hombre es mucho, ¿cierto? Estoy hablando de la era del hielo, más o menos. Entonces, la explicación y la importancia histórica que tienen las ranas en el extremo sur de Sudamérica es que en la historia paulatinamente ha habido glaciaciones aquí y estos sitios han permanecido siempre libres de hielo. Entonces, la historia es, avanza el hielo, las ranas se refugian en estas zonas, quedan aisladas, se diferencian, baja el hielo, colonizan. Es una dinámica muy interesante a través del tiempo. Y por eso que la cordillera de la costa es reconocidamente importante en cuanto a diversidad y endemismo, porque todo lo que está aquí ha sobrevivido muchas glaciaciones. Y más aún, muchos de los animales que están aquí, no solamente ranas, provienen o tienen relaciones evolutivas muy emparentadas con Australia y Nueva Zelanda. La rana chilena, por ejemplo, su pariente más cercano no está aquí en Chile, está en Australia y Nueva Zelanda. Eso significa que hay una historia muy antigua de por medio. Bien, vamos a otro problema. Dejamos el problema científico, ahora viene un problema con el episteme. ¿Qué es esta palabra tan rara, el episteme? El episteme proviene de una terminología de Platón que significa conocimiento en el sentido de la verdad. Es decir, el conocimiento que yo voy a tener es como una creencia justificada como verdad. Por ejemplo, el conocimiento acerca de la rotación del planeta alrededor del Sol es una verdad
justificada, una creencia justificada como verdad, porque todos estamos de acuerdo más o menos con eso, ¿cierto? Nadie se ha detenido a estudiarla así o a hacer el experimento de rotación, sino que ha sido una inferencia, una creencia, pero adoptada por nosotros como verdad, por lo tanto es conocimiento. La rotación de la Tierra sobre el Sol no es una opinión, por lo tanto vamos a diferenciar ahí el episteme, que es el conocimiento, del término doxa, que se refiere simplemente a una creencia común o una mera opinión de algo. ¿Por qué digo esto? Porque mucho del conocimiento que nosotros tenemos acerca de las ranas no son más que opiniones o conocimiento o mala interpretación acerca de esto. Por ejemplo, que las ranas habitan en lugares sucios, que provocan enfermedades, que traen mala suerte, que tienen estrechas relaciones con la brujería. Digo, espero que esto no haya desmotivado la asistencia a este evento también, ¿cierto? En Chiloé sería diferente. ¿Ya? La pregunta ahora es si esto corresponde o no. ¿Ustedes me podrían mencionar un conocimiento transformado en mito acerca de las ranas? Producen verrugas, sí, perfecto. Esa es la más reconocida, ¿cierto? Y eso es conocimiento transformado en una creencia, pero que está lejos del conocimiento como verdad o como creencia producido como verdad. ¿Ya? Eso es, eso no corresponde. Las verrugas son producto de un virus que se transmite persona a persona. Las ranas no pueden transmitir verrugas. Y así uno puede hacer un listado bastante grande de los aspectos que podemos considerar como casi mitológicos acerca de las ranas. Hay otros tantos que son positivos. Por ejemplo, yo me acordaba de mi abuelo, que él contaba que colocando una rana en el pozo de agua, eso hacía que el agua sea bebible. Y yo después me costó mucho entender por qué. Claro, decía, por una parte, la rana se alimenta de las larvas de posibles moscas que hay y frente a cualquier alteración química, cualquiera sea la fuente, la rana perece. Entonces, mientras la rana esté viva, el agua es posible de tomar. Algunos malos ejemplos de nosotros, humanos y de nuestro país. Esto corresponde a la desembocadura de Estero Las Rosas y Laguna Matanzas, de una colega mía de la Universidad de Santo Tomás. Esto estaba, como ustedes pueden intuir, cubierto de agua hasta ahí, fue drenado para plantar paltas, obviamente porque en el conocimiento de las personas estaba que el lugar no servía de nada y solamente habían ranas ahí. No está lejos de la verdad. Estos son algunos ejemplares de las ranas que luego de secarse aparecieron de esa manera. Una masacre, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se encontró esta rana muerta de al menos 23 años de edad, probablemente con un peso de 1.7 kilos y más o menos 24 centímetros, o sea, una enorme rana. Y la pregunta a lo cual nosotros siempre nos sentamos y nos da cierta comodidad porque es algo tan intangible y tan poco manejable y además que existe tanta controversia si realmente es un cuento a partir de la información o si realmente está pasando, porque incluso los científicos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que realmente nos estamos enfriando y este es un pequeño pic de temperatura. Es realmente si esta debacle o declive de estos anfibios corresponde realmente a cambio climático o no. No, ¿cierto? El Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar,
No sé si se logra ver ahí, una tortuga de orejas rojas, Trachemis scripta elegans, es la tortuguita pequeña que se vende en los terrarios, que es muy entretenida cuando es pequeña, después crece como buen reptil que elimina orina sólida, el olor no es tan agradable, empieza a colocarse un poco agresiva y ya la persona no está tan confortable con la tortuga y para hacer un bien la elimina para no matar el animalito y así hace un bien a la diversidad. El episteme. Y la tortuga de oreja roja está considerada por nosotros uno de los 100 animales más dañinos del planeta. ¿Ya? Le hemos dado esa categoría producto de que nosotros mismos la hemos introducido a muchos lugares donde no es el hábitat y por lo tanto ella necesita alimentarse y come todo lo que puede encontrar. En Valdivia está, en Concepción está, en Chile está, probablemente para quedarse. La Xenopus levis también, introducida muchos años atrás, esto avanza también desde el centro hacia el sur de Chile como una pequeña manchita colonizando cada vez más sitios, comiendo muchos de los animales nativos de acá, cangrejos, insectos, las mismas ranas. Y, perdón por el titular, yo no fui el responsable. Es un diario que es reconocido por sus titulares más o menos de este tipo. Esta es la rana que estaba en el humedal Chantén, ¿sí? Y que según las personas que me contactaron le daban enorme pena porque las ranas andaban en las calles, los perros al ver esos animales, obviamente por curiosidad los comían o jugaban con ellos, provocando la muerte de estos. No vamos a empezar en polémica aquí a discutir sobre políticas de cuidado o sobre el cuidado de los humedales, sino que más bien qué hay en nuestra mente acerca de la consideración de estos animales como parte de la naturaleza, digamos. Si hubiese en nuestro acervo cultural un respeto hacia la real naturaleza, ¿cierto? Tal vez estos dramas o estos problemas no estarían hasta esta envergadura, porque si uno, digamos, yo creo que nadie de ustedes, y perdón que lo diga y lo esté subestimando, pero yo creo que nadie sabía que la rana esta por lo menos ha estado 40 millones de años en este lugar del planeta. Y es única, es decir, si desaparece perdemos un legado histórico que no vamos a volver a recuperar. Finalmente, si me preguntan a mí qué voy a hacer y si traigo alguna respuesta, si traigo datos científicos, yo simplemente voy a decir, la tarea es pendiente porque sigo con esta cosa tan compleja en mi cabeza que, por un lado, la ciencia me llama a investigar o a hacer investigaciones con las ranas para establecer orígenes, diversidad, pero también digo, claro, estoy estudiando y sacando artículos científicos ¿para quién? Para nosotros mismos. ¿Cuándo hacemos este link y estos que se llaman bucles de conexión entre lo que realmente es importante y lo que realmente nos dan el dinero a la ciencia, que es la comunidad, para transformar esto que ojalá sea lo más pronto posible en cultura científica acerca de la naturaleza? Eso es. Muchas gracias. Gracias, José. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequency. El Café Científico es una reunión informal organizada por la Unidad de Extensión Científico-Académica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, donde los asistentes pueden escuchar, consultar y discutir ideas de ciencia y tecnología en un ambiente grato, relajado y respetuoso. Así se crea un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y amigable.